Hola, papá, qué bueno verte. ¿Cómo estás? Hola, mi hijo. De hecho, vine porque necesito hablar con alguien. Para eso estamos los hijos. ¿De qué quieres hablar? A ver, dime. De sexo. ¿De qué? De sexo. Ay, lo siento, papá, creo que... Es que no puedo contigo. Pero... Ay, sorry. Si quieres, hablemos de fútbol, ¿ya? Hice otra vez la liga esta semana. Oye, ¿y si nos vamos al estadio? La curiosidad mató al gato. ¿Hoy te levantaste y te salió un nuevo dolor? Y enseguida, a teclear en internet. Las enfermedades asustan y te dan más nervios que dudas. No seas loco. Busca ayuda de verdad y toma la mejor decisión. Para eso está este podcast, El Cuaderno de la Salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El Cuaderno de la Salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Hola, ¿qué tal? Buen día a esa gente buena, a esa buena gente que escucha nuestro podcast El Cuaderno de la Salud del Comercio. Donde usted se encuentre, le saludamos y agradecemos le dé clic a la campana y sea parte de nuestra comunidad, y para que así les lleguen muchos consejos de salud que queremos compartir con las personas que nos escuchan. Qué difícil es hablar de sexo, y mucho más cuando somos adultos mayores. ¿Por qué? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si no rompemos ese tabú y más bien dejamos que las cosas pasen y pasen, nos podemos ver seriamente afectados en lo emocional, en lo físico y también en lo psicológico. Considero importante que hablemos sobre esto porque todos, absolutamente todos, vamos a llegar allá. Qué bueno que podamos saber qué es lo que vamos a enfrentar o nuestros cercanos, cómo se sienten, cómo les podemos ayudar. Caminemos un poco en este tema. Veamos qué nos dice nuestra especialista invitada. Acuérdese que todos vamos hacia allá. Así que saque su lápiz y tome nota en esta hoja del Cuaderno de la Salud. Bien, gracias por estar aquí, gracias por escoger este podcast. Nosotros estamos muy contentos y vamos a tratar el tema que les comentamos hace un momento. Vamos a hablar de la sexualidad en la tercera edad y para eso tenemos a nuestra invitada. Se les quiero presentar, le quiero dar la bienvenida a la geriatra María Belén Larco Vargas. Ella es especialista en geriatría y gerontología del Hospital Bozán de Quito. Sí, me gustaría comentarles un poco de qué ha hecho, de quién es nuestra invitada. Ella es graduada de médico general en la Universidad Central del Ecuador, graduada de médico especialista en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, docente en la Universidad de las Américas, médico especialista del Centro de Especialidades Cefavis, es médico del Hospital General Docente de Calderón y actualmente es especialista del Hospital Bozán de Quito. Y yo considero que para nosotros es un privilegio el poder contar con su presencia aquí en este podcast El Cuaderno de la Salud. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Un gran saludo a toda la audiencia. Y bueno, en cuanto a la sexualidad de los adultos mayores, esto es un tema muy mítico, un tema que tiene algo de tabú. Sí, exactamente. Justo por eso nosotros quisimos tratar este tema, doctora, porque creemos que no se habla mucho, no escuchamos mucho de pronto en entrevistas sobre este tema. Y quisiera, para llegar nosotros a lo importante, a lo esencial de este tema, es cómo cambia la sexualidad en la tercera edad en comparación con etapas anteriores de la vida. Exactamente, esto es un tema primordial. Sin embargo, sí sería bueno conocer un poquito de la geriatría para entender los diferentes tipos de adultos mayores que tenemos y dependiendo de eso ir a la sexualidad del adulto mayor. Ya, comente. Entonces, deberíamos empezar con
no muchas personas saben qué es la geriatría. Tal vez usted conoce algo de la geriatría, ¿sabe qué es la geriatría? Claro, bueno, personalmente sí, la geriatría se encarga de las personas de la tercera edad y todas sus necesidades. Exactamente, la geriatría, rama de la medicina, entonces que se encarga de la atención del adulto mayor. Pero en este caso no le vamos a ver únicamente al paciente adulto mayor de manera clínica, sino lo vemos integralmente. Entonces aquí vamos a ver la parte sexual dentro de la parte funcional, mental, social y biomédica. Para ello usamos la valoración geriátrica integral para verlo integralmente al paciente, lo que hacemos esto en el Hospital Vos Andes. Entonces este es un proceso interdisciplinario. ¿Por qué interdisciplinario? Porque no lo veo únicamente yo, sino lo vemos algunos colegas, algunos médicos de diferentes especialidades dependiendo de lo que necesite el paciente. Por ejemplo, si necesita ayuda de psicología, si necesita ayuda de urología, de ginecología, hablamos entre todos acerca del paciente para, dependiendo de los diagnósticos que tiene, poder llegar a un consenso y ver cuál sería el manejo más apropiado de nuestros adultos mayores. Ahora, yo quisiera preguntarle, doctora, para que la gente, puede ser que se sienta relacionada, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo llega la gente a atenderse en este tema? Llegan y buscan un especialista y dicen, usted me acaba de decir que es un tratamiento integral, pero la gente llega y dice, doctora, ¿sabe qué? Necesito ayuda en mi parte sexual, no estoy bien. No, realmente esto es un tema bastante difícil. Los adultos mayores, de hecho, tienen esta idea que viene muchas veces de la parte social, de la parte familiar, donde ellos tienen bastante recelo de decir este problema, que es un problema de salud realmente. Entonces ellos vienen generalmente por otra dolencia y nosotros vamos a preguntarles, como yo le estoy comentando, hacemos esta valoración geriátrica integral y ahí nosotros vemos cuáles son los problemas del adulto mayor y dentro de esto preguntamos esta parte sexual del adulto mayor y ahí pues empiezan a decirnos, ¿sabe qué? Sí tengo este problema y muchas veces inclusive les da vergüenza y dicen, pero que por favor mi familia salga un momentito para que poder hablar con usted o les da vergüenza inclusive con la pareja. Entonces esta parte sí deberíamos ir cambiando esta idea que tienen los adultos mayores, inclusive los familiares y otros médicos también, que ya voy a comentarles un poquito que esto se llama viejismo o edadismo. Entonces los adultos mayores no vienen directamente a decirnos esto, sino vienen con vergüenza, hablan de otra cosa y después dicen, sí, y cierto, tenemos también este problemita. Y justamente por eso nosotros decidimos tocar este tema en este podcast, doctora. Me parece muy importante lo que usted acaba de decir y también el que la gente lo reciba, lo piense y que lo comience a tratar, ¿no es cierto? Entonces, hay algo que a mí me llama mucho la atención y me gustaría resaltarlo en el diálogo que usted nos acaba de dar, y es que cada vez, nosotros hemos tenido varios especialistas acá, hablamos de que somos seres integrales, ¿sí? Y que nosotros tenemos que tratarnos de diferentes cosas. Entonces, cuando una persona llega, ¿ustedes cómo comienzan este tratamiento? Ya, cuando una persona llega, primerito le hago la valoración geriátrica integral, que es la herramienta principal del geriatra. ¿Y qué contiene? Ya, contiene 4 esferas. ¿Qué vemos aquí? La esfera funcional, la funcionalidad de nuestro paciente. Vemos la parte mental, la parte social y la parte biomédica, es decir, lo vemos integralmente al paciente y ahí vamos sacando diferentes diagnósticos, diferentes problemas para ver cuáles son los primero los problemas prioritarios y después todos los problemitas de a poquito e ir tratando. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente que empieza con disfunción eréctil leve, pues ya les voy a tratar el tratamiento, ya les voy a decir el tratamiento posteriormente, pero vamos a ir viendo poco a poco cuáles son todos los diagnósticos y dependiendo de los diagnósticos ver si necesitamos ayuda de otro especialista o también nosotros irlo tratando dependiendo de cuál es nuestra especialidad. Y esto es importante, ¿no? Porque hay una transición demográfica, ha habido una transición demográfica importante que no es solo a nivel mundial, sino también en el Ecuador. Entonces, ¿qué se veía antes? En la era preindustrial lo que se veía es que había muchos nacimientos, pero en cambio mucha mortalidad.
Después en la era industrial hubo un aumento poblacional y ahora estamos en la postindustrial. En la postindustrial hay un aumento de la población adulta mayor. ¿Por qué? Porque ha disminuido la mortalidad. Pero en esta era no sé si se han dado cuenta que también ha disminuido la natalidad. Es decir, ha aumentado la cantidad de adultos mayores, pero en cambio los nacimientos están disminuyendo. Hay mucha gente que decidió no tener hijos, más bien tener solamente mascotas. Muchísima gente. Bueno, yo soy uno de esos casos, Sí. pero bueno, para que haya un adecuado recambio en cuanto a la juventud y a las personas adultos mayores, cada mujer en promedio debería tener 2 hijos. Lo cual no está sucediendo y por eso ha ido cambiando la pirámide poblacional. Anteriormente, ¿cómo era la pirámide poblacional? Por ejemplo, en los años 60, ahí teníamos, pensemos en un triángulo. Ya. La base eran los adultos jóvenes o los nacimientos. Tenemos una base amplia y un vértice pequeñito que eran los adultos mayores. Los trabajadores productivos abajo. Exactamente. Bueno, teniendo en cuenta que ya vamos a hablar de las tipologías y vamos a ver que los adultos mayores también pueden ser muy productivos. Claro ¿ya? que sí, por supuesto. Claro. Entonces, con el paso del tiempo, ya no tiene la forma de un triángulo. Ahora ya tiene la forma de una pera, porque ha ido disminuyendo la población joven y en cambio aumentando el vértice, que es la población adulta mayor. Entonces ha habido esta transición demográfica. Pero es también importante saber qué es el envejecimiento, ¿no? Entonces, tal vez, ¿qué piensa usted que es el envejecimiento? Sí, lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención lo que usted está diciendo, porque si nosotros estamos hablando de sexualidad en la tercera edad, estamos hablando de un problema que lo pueden estar enfrentando muchísimas personas, y es justamente de lo que estamos hablando. Casualmente, lo que usted me pregunta, en reuniones que hemos tenido todavía me considero súper joven yo, conversaciones que tenemos con amigos y con cercanos, el tipo de conversación ha cambiado mucho, porque ahora nosotros hablamos de oye, yo tengo esto, me duele acá, y tengo esta condición, ¿y qué estás haciendo? Yo conozco, él también tiene esta condición, ¿ya? Y hablamos este tipo de circunstancias, pero si nosotros tenemos este tipo de condiciones, dolencias, algunas más graves, otras mucho más graves y otras más o menos, yo quisiera preguntarle, ¿qué tan importante es la sexualidad en la tercera edad? ¿Hasta qué rango es un punto muy importante la sexualidad en las personas? Ya, es que, bueno, aquí lo que tenemos que entender que no depende de la edad. Por ejemplo, hay algunas ocasiones que dicen, bueno, yo creo que hasta los 60, hasta los 70, hasta los 80, yo creo que mucho está hasta los 80, sino hasta los 40. Solo cuando lleguemos lo sabremos. Y exactamente, no debemos tener en cuenta que no depende de la edad, sino tal como usted justamente me estaba comentando, que hay personas de diferentes edades, pero que tienen dolencias diferentes, algunos más graves que otras. De hecho, una persona menor puede tener mayores dolencias que una persona adulta mayor. Depende de cómo. Exactamente, entonces depende más de la tipología del adulto mayor que de la edad del adulto mayor. Ya, entonces, porque el envejecimiento, ¿qué es? El envejecimiento es un proceso en sí que ocurre desde el nacimiento. Entonces, en ocasiones, ¿qué es lo que dicen? El envejecimiento ocurre desde los 20. Antes, de hecho, se pensaba que comenzaba desde los 20 años, porque en los 20 años ya se ve una disminución neuronal. Sin embargo, el día de hoy se sabe que no, que empieza desde el nacimiento. Sin embargo, aumenta desde los 30 años, cuando hay una disminución más o menos del 1% de la función de los órganos y de los sistemas por cada año. Entonces, desde los 30 años seguimos envejeciendo mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, como tenemos ya ahora este aumento de cantidad de adultos mayores, también existe algo que se llama viejismo o edadismo. Sí, coménteme un poco de qué se trata y qué bueno poderlo tener pendiente y hacer como un llamado a la gente, ¿no? Para que sea consciente. Claro, el viejismo o edadismo es un concepto sociológico que es referido al envejecimiento. Le ven al envejecimiento como sinónimo de improductividad, de enfermedad. ¿Y qué es lo que lleva a esto?
lleva a un aislamiento social, aislamiento de la comunidad, sin darse cuenta que si son adultos mayores, pues se debe a éxito, ¿verdad? Si llegamos a adultos mayores es por éxitos económicos, éxito social, éxito sanitario, y de hecho, por ejemplo, aquí en el Ecuador se vio más desde el siglo XX, siglo XXI, con la seguridad social. Con eso se vio que hubo un aumento de la población adulta mayor. Entonces, ¿a qué es lo que queremos llegar? Pues es al envejecimiento activo, exitoso o competente, teniendo en cuenta que este envejecimiento activo son pacientes con baja probabilidad de enfermar, y si tienen enfermedades que están compensadas y por lo tanto no llegan a la discapacidad. Ya. Alta capacidad cognitiva, alto funcionamiento físico, por lo tanto sus relaciones sexuales están muy bien. Es decir, son pacientes independientes, tanto correcto, mental como funcionalmente. Sí, y yo no sé si usted seguramente lo ha visto. Cuando buscamos y vemos páginas donde se aceptan perfiles para trabajos, tienen marcada la edad. Dice, desde los 25 años hasta los 40 años, nada más. Pero nunca he visto yo un anuncio que diga desde los tales hasta los 60 años, 60, no los hay. Claro, exactamente, y eso se podría llamar edadismo, porque hay que tener en cuenta que los adultos mayores, cuando salen de sus trabajos, muchas veces se deprimen. Son adultos mayores que tienden a estar tristes, empiezan con su jubilación, y eso también va a afectar a la parte de relaciones interpersonales y a las relaciones sexuales de los adultos mayores. Entonces, más bien no se debería realizar este tipo por edades, sino más bien por tipología de pacientes, porque como vemos, los adultos mayores, no hay un solo grupo, no es que adulto mayor es sinónimo de paciente dependiente, sino adulto mayor. Hay muchos tipos, existe el adulto mayor sano, el adulto mayor frágil y el adulto mayor tipología geriátrica, ¿ya? Sí, ¿le parece, doctora, que esto es algo cultural, tal vez? Exactamente, aquí viene la parte cultural. Sin embargo, como está aumentando esta población adulta mayor y como decimos, los nacimientos están disminuyendo, pues esto va a ir cambiando. Estoy segura que va a ir cambiando, igual con la información que se está dando a la comunidad, y bueno, ya no se va a colocar estos rangos de edad y ya no va a haber esta parte de viejismo o edadismo que se ve, está muy prominente al momento, se ve mucho en la sociedad. Definitivamente nos conviene a todos, porque todos vamos allá. Exactamente, desde que nacemos estamos envejeciendo, ojo, ¿ya? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que ¿cuáles son los adultos mayores sanos? Pues ya sabemos, los pacientes adultos mayores sanos no tienen enfermedades crónicas o tienen alguna enfermedad aguda. Los frágiles son pacientes que tienen enfermedades crónicas, pero que están compensadas. Sin embargo, puede venir una enfermedad aguda y descompensarles y hacerles pacientes dependientes, que es la tipología geriátrica. Tipología geriátrica. ¿Y usted puede relacionar algún tipo como de condición, alguna enfermedad para relacionarlo? Exactamente, ya le vamos justamente a ver. Entonces, paciente adulto mayor frágil, que sería paciente con hipertensión, con diabetes, pero que está compensadito, que siempre está en sus controles. Sin embargo, viene una enfermedad aguda, viene una neumonía. Necesita hospitalizarse, se descompensa la diabetes, se descompensa la hipertensión y puede pasar de una tipología frágil a una tipología geriátrica. Ahora, ¿cuál es la tipología geriátrica? Son pacientes que en cambio ya son totalmente dependientes de terceros, pacientes que necesitan ayuda tanto en las actividades básicas, en las actividades instrumentales, teniendo en cuenta que las actividades básicas, ¿cuáles son? Actividades básicas son las actividades que ayudan al cuidado del propio cuerpo, como bañarse, vestirse. Las actividades instrumentales, en cambio, son los que nos ayudan a estar en contacto con el medio ambiente, como por ejemplo poder movilizarnos, poder usar el dinero, poder ir de compras, ¿ya? Entonces, estos pacientes de tipología geriátrica son totalmente dependientes de terceros. Ellos ya no van a poder hacer ni actividades básicas ni actividades instrumentales. Ya, doctora, me parece fantástico cómo usted nos ha explicado los grupos de personas de la tercera edad que tenemos, porque depende de en qué grupo esté para saber
mi condición sexual, ¿cómo la voy a manejar? Perfecto, sí, justamente a eso quería llegar a que sepamos los tipos de paciente para, dependiendo de eso, saber si el paciente realmente puede tener una actividad sexual totalmente normal. Entonces, dentro de la sexualidad hay que tener en cuenta que sí hay cambios propios del envejecimiento, cambios fisiológicos. Si hablamos en los hombres mayores de 60 años van a tener una disminución hormonal. Hay cambios hormonales. Por lo tanto, durante la erección, pues van a tener menos rigidez durante la erección. Igual la frecuencia de las erecciones disminuyen. La eyaculación, pues va a demorar más en llegar a una eyaculación y además ya la eyaculación es en cantidad más pequeña. Ya. Eso en cuanto a los hombres. Ojo que esto pasa en mayor o menor medida y también depende mucho del tipo de paciente en el que estamos, de la tipología en la que nos encontramos. Esto es mucho más frecuente, por ejemplo, mucho menos frecuente más bien en los pacientes adultos mayores sanos. Los adultos mayores sanos, pues ellos sí, la frecuencia suele disminuir, pero no es tan frecuente como en los frágiles. En adultos mayores frágiles sí van a tener más problema en esto, porque, por ejemplo, pacientes con diabetes, con hipertensión, si están mal controlados, pues tienden más a problemas en la erección. En las mujeres, en cambio, ¿qué se produce? En las mujeres, después de los 40 años ya hay una baja de estrógenos. Al haber baja de estrógenos, las paredes vaginales se van haciendo más delgadas. Por lo tanto, durante el coito van a presentar dolor, van a presentar sangrado y también la capacidad de lubricar. No es que ya no pueden lubricar, sino que se demora más en lubricar la adulta mayor. O sea, se puede convertir en un acto nada placentero, sino doloroso. Exactamente, va a ser un acto doloroso, como les digo, en unas personas, en unos adultos mayores más y en otros adultos mayores menos. Entonces, si vamos a la funcionalidad y la sexualidad, pues ahí vamos a ver que la actividad sexual va a ser beneficiosa dependiendo del tipo de paciente que tenemos. En un paciente adulto mayor sano y en un paciente adulto mayor frágil, la sexualidad de hecho tiene muchos beneficios. Dentro de los beneficios, pues bueno, la actividad sexual es una manera de realizar actividad física. ¿Ya? Nosotros les decimos a los pacientes adultos mayores que tienen que realizar actividad física 30 a 45 minutos. Sin embargo, si realizan actividad sexual, ya viene a ser una parte de actividad física. Y esto lo que mejora es que haya contracción muscular, es decir, mejora la musculatura y también inclusive mejora el sistema cardiovascular. ¿Por qué? Durante la actividad sexual hay contracción muscular y con eso se disminuye unos cambios que son propios del adulto mayor, que se llama sarcopenia. Sí, la pérdida de musculatura. Exactamente, la sarcopenia es la pérdida de la musculatura y de la fuerza muscular. Al tener una actividad sexual adecuada, va a tener mayor contracción muscular y por lo tanto vamos a disminuir la sarcopenia. Y también cuando tiene actividad sexual, mejora el riego sanguíneo, mejora la circulación y por lo tanto mejora el sistema cardiovascular. Entonces miren que ayuda en la parte física, ayuda en la parte emocional. Al secretar neurotransmisores como por ejemplo la serotonina, la dopamina, que nos da felicidad, placer. Entonces, en este caso, también por la mayor secreción de endorfinas, el paciente va a estar menos estresado, menos ansioso, va a ayudar a la conexión que tiene con su pareja, a tener una mayor autoestima también. Va a ayudar a síndromes geriátricos, como por ejemplo, cuando los pacientes tienen síndromes geriátricos como no poder dormir, el insomnio. El tener relaciones sexuales también ayuda a mejorar la calidad de sueño, ya que durante el clímax el paciente secreta neurotransmisores de endorfinas, relajación y por lo tanto mejor calidad del sueño. Sí, ahora yo quisiera preguntarle algo para hacer un punto y seguramente muchas personas que van a estar escuchando se van a sentir identificadas y pues cuando estamos hablando de relaciones sexuales estamos hablando de dos personas y sabemos que una necesita hacerlo y la otra tiene que hacer un esfuerzo porque esto comienza con un deseo. Entonces, aquí hay un trabajo en pareja también que hay que hacer, ¿verdad? Exactamente, la comunicación es primordial, es muy primordial la comunicación, ya que
Por ejemplo, si los pacientes empiezan a dar cuenta que están teniendo estos cambios, lo ideal es comunicarse con la pareja porque inclusive puede haber malos entendidos. Puede que, por ejemplo, el hombre o la mujer ya no se sienta deseado, ya no se sienta querido, esté pensando inclusive cosas que no son y se rompan relaciones tan bonitas solo porque no haya una comunicación adecuada. Por lo tanto, dentro de las recomendaciones para tener una vida sexual activa es la comunicación en la pareja. Eso es primordial para tener una buena actividad sexual. Perfecto. Estamos dialogando sobre sexualidad en la tercera edad con la geriatra María Belén Larco Vargas, especialista en geriatría y gerontología del Hospital Bozán de Esquito. Doctora, de acuerdo a cualquier condición que de pronto yo pueda tener, ¿en qué momento yo debería decir, creo que necesito ayuda? Hay que empezar con recomendaciones. Primero, saber estos cambios fisiológicos. Muchas veces los adultos mayores no saben por qué están teniendo estos cambios y ni siquiera lo conversan con la pareja. Deben saber, primero es informarse. El primer paso es la información y otro, ver tips que se pueden dar. Por ejemplo, el adulto mayor pues va a tener mayor erección durante la mañana porque ha estado descansado toda la noche y en la mañana puede tener mayor erección. Entonces, ver estos tips. Otro, ver los beneficios que también tiene el ser adulto mayor. Por ejemplo, dentro de los cambios fisiológicos, yo le comenté que se demoran más en eyacular. Por lo tanto, puede que inclusive la mujer, en este caso, tenga más tiempo para llegar a su clímax sexual, ya que el hombre se demora más tiempo. Eso sí, van a necesitar mayor cantidad de estimulación, eso deben saber los adultos mayores, por lo tanto sí necesito que sepan, que se les informe, que sí van a necesitar mayor tiempo de estimulación para que pueda haber la erección y después pueda haber una eyaculación satisfactoria. Y en el caso de mujeres, lubricación. En el caso de las mujeres, lubricación. De hecho, ya voy a hablar de los tratamientos, porque existen tratamientos para mejorar esta parte. Exactamente, pero bueno, si continuamos con la tipología de los adultos mayores, si tenemos un paciente adulto mayor geriátrico, recuerdan que había la tipología geriátrica, la tipología donde ya eran dependientes de terceros. En este caso, depende de por qué es la dependencia de terceros. Por ejemplo, si la dependencia de terceros es por artrosis, tiene mucho dolor de las articulaciones. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Mejorar la analgesia por nuestra parte y también que haya esta comunicación entre adultos mayores y ver cuál es la posición con la que menos hay dolor. ¿Ya? Por eso es importante comunicarnos. Por ejemplo, en ellos puede que una posición de lado cause menos dolor. ¿Ya? Entonces, en paciente geriátrico, miren que inclusive tipología geriátrica puede tener actividad sexual. Pero sin embargo, si tenemos un paciente que es tipología geriátrica, pero es por demencia severa, por ejemplo, son pacientes con demencia severa que ya tienen alteraciones del comportamiento, está afectada el área prefrontal, que mayores alteraciones sexuales. Pacientes que inclusive ya no pueden hablar 12 palabras, que ya no pueden deglutir, que son las etapas avanzadas de la demencia. En estos pacientes es imposible que puedan tener relaciones sexuales. En este tipo de pacientes esto ya queda relegado a un segundo plano, ya que estos pacientes no tienen la capacidad de tener relaciones sexuales. Ya, qué importante lo que acaba de decir, doctora, y son cosas que nosotros ni siquiera lo habíamos pensado. ¿Qué tanto impacta en una persona, ya en una edad avanzada, el no poder tener relaciones sexuales en la parte psicológica? En la parte psicológica puede causar depresión importante. De hecho, el adulto mayor, el 80% de adultos mayores ya tienen depresión de por sí, porque, por ejemplo, empieza a haber la muerte de familiares, y se van los hijos, hay algo que se llama el síndrome del nido vacío. Del nido vacío. Maltrato de los hijos también, de la sociedad. Exactamente, esto de viejismo, edadismo, que hace que el paciente se sienta aislado, se empieza a aislar. Esta depresión, ya solo la depresión hace que el paciente pierda el interés en tener relaciones sexuales y esto disminuye aún más la calidad de vida. Entonces el paciente debe tener en cuenta que el tener relaciones sexuales es totalmente normal. Sin embargo, hay también estos pacientes que han perdido a su cónyuge.
han perdido a la persona con la que estaban. Entonces, en estos pacientes depende del paciente. Ojo que el paciente, por ejemplo, tiempo después puede estar con otra pareja sexual. En ocasiones lo ven mal. Por ejemplo, van a un lugar de cuidados, a un ancianato, y ahí encuentra a otra persona y los hijos lo ven mal. Y no está para nada mal, porque no son niños grandes, sino son adultos mayores, personas hechas y derechas, que siempre que tengan la parte cognitiva adecuadamente, pueden tener, ellos son libres de tener relaciones sexuales. Ojo que como sería una nueva pareja sexual, ahí sí tendrían que usar métodos de barrera más para evitar infecciones de transmisión sexual, porque estas cosas ya se piensa que en los adultos mayores no hay, y no es así. De hecho, ahí podrían contagiarse porque es una nueva pareja sexual. Sí, doctora, podríamos hablar también de sexualidad en personas solas y que no quieren tener contacto con otra persona también. Exactamente, sí, pues, totalmente. Ahí tenemos personas solas donde, bueno, por ejemplo, el masturbarse no tiene nada de malo. No tiene absolutamente nada de malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en algunos adultos mayores? Pues los hijos, más bien por bien hacer, empiezan a colocar cámaras. Se colocan cámaras para evitar, por ejemplo, caídas, para evitar ver a pacientes que se levantan mucho, por ejemplo, tienen prostatismo, se levantan en la noche y lo ven malo que el paciente esté masturbándose, inclusive les causa impacto y en ocasiones van al geriatra y dicen, vea, a mi papá le está pasando esto, asustados, cuando es algo totalmente normal. No sabemos lo que está pasando en la persona. O sea, realmente el problema somos nosotros y no el problema somos nosotros por no ver la normalidad de esto. No sé por qué. La necesidad. Exactamente, la necesidad. Entonces tenemos un tabú ahí que esta parte es mala, que le va a dar mayores enfermedades y no es así para nada. De hecho, como le va a ayudar a desfogar esta parte, va a disminuir la depresión, como les dije, por neurotransmisores. Entonces, desde el punto de vista fisiológico, tiene muchas cosas buenas. Me gustaría ahora que podamos dar un giro. Estamos en el último bloque del podcast. Un giro de vamos ahora con la esperanza, porque sabemos que hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, cualquiera en la etapa que nosotros estemos. Podemos encontrar formas para que nos ayude a que tengamos una buena sexualidad, lo mejor posible. Exactamente. Entonces aquí ya vamos a la parte médica totalmente. ¿Qué vamos a tener aquí? Mayor disfunción sexual en pacientes con hipertensión arterial, con diabetes, con obesidad. Por lo tanto, debemos tratar las comorbilidades, controlar las comorbilidades. En un paciente con accidente cerebrovascular, que por ejemplo tiene una hemiparesia, es decir, que está paralizada una parte, el paciente puede continuar con relaciones sexuales, solo mejorando las posturas. Por eso es la ayuda la comunicación. Sí. Quiero hacer una pregunta y es muy importante, porque conocemos que en este tiempo hay muchas personas, no es como antes, jóvenes que tienen hipertensión que es tratada, que es cuidada, que inclusive toman acción y que hacen ejercicio y que se mantienen bien. ¿Estas personas pueden continuar con una vida activa, normal, sexual? Claro, por supuesto, pero siempre que se les trate adecuadamente, porque si es un paciente que no está siendo tratado, y también ver qué medicación se le da, porque existen medicamentos que también bajan esta capacidad de tener erecciones. Por ejemplo, los diuréticos. Algunos diuréticos causan disminución de la libido. Puede ser medicamentos antipsicóticos, también pueden causar disminución de la libido. Inclusive antidepresivos. Por ejemplo, el paciente viene deprimido, le damos un medicamento y más bien le bajamos más la libido. Entonces, siempre nosotros deberíamos... A veces pecamos de viejismo, edadismo, inclusive los médicos pecan de eso y ni siquiera avisan de estos efectos que pueden tener los pacientes adultos. Se refiere mayores. Usted de que, tiene depresión, no me importa, tome esto y ya. Exactamente, y no, se les debe controlar. Y si vemos un efecto secundario de baja de la libido, inclusive por el medicamento, se le puede cambiar tranquilamente o disminuir las dosis. Entonces esto siempre se le debe avisar. Podríamos decirle, puede tener estos efectos en cuanto a disminución de la erección, disminución de la libido, puede tener estos efectos. Entonces si tiene estos efectos, venga nuevamente, le cambiamos, porque esta parte es primordial en el adulto mayor. Y es importante hablarlo. Yo como persona también empoderarme
y decir, por favor. Exactamente, como persona hablarlo y también en la sociedad empezar a hablar un poquito más de esto, que es algo totalmente normal. Y en Y cuanto cada vez va a ser más normal. Ex- Lo tenemos clarísimo después de su presentación. Exactamente, siempre viendo eso sí, tipología, no años, sino tipología de los adultos mayores. En cuanto al tratamiento, y que siempre va a ayudarnos, es adultos mayores tienen problemas de lubricación, hay estos lubricantes a base de agua. La frecuencia sí va a disminuir, la frecuencia de las relaciones sexuales va a disminuir porque las relaciones sexuales son normales durante la vida, pero van cambiando dependiendo de la época. Entonces, en esta época, es decir, va a disminuir, eso sí, la cantidad de relaciones sexuales, pero no tiene que bajar la calidad. Por lo tanto, pueden usar estos tipos de lubricantes. También se puede usar tratamientos tópicos, inclusive a base de estrógenos. Siempre, pero con vigilancia médica. Siempre, por ejemplo, en el Hospital Bozán de siempre vemos esto de, por ejemplo, si tiene cáncer de ovario, si tiene cáncer de endometrio, imposible usar este tipo de tratamientos, pero lubricante sí, a base de agua no pasa nada. Saber que necesitan igual una estimulación, necesitan mayor tiempo de estimulación, y en los hombres también existen medicamentos. Primero, intentar el relajamiento, mayor conexión con la pareja. Sin embargo, si a pesar de esto sigue habiendo estos problemas en la erección leve a moderado, se puede usar tratamientos. Entonces, no sé si usted ha escuchado del sildenafil, que es el Viagra. O sea, Viagra, todos lo conocemos. Exactamente. Bueno, lo hemos escuchado, no lo conocemos. Exactamente, pero en los adultos mayores hay que tener en cuenta las comorbilidades y tener en cuenta que la dosis generalmente más bien están dosis más bajitas. Lo normal es de 50 a 100 miligramos, pero en un adulto mayor le podemos iniciar con 25 miligramos, pero siempre cuidando la presión. Ojo que al causar vasodilatación de los vasos del pene, puede causar vasodilatación de todos los vasos, por lo tanto bajar la presión. En un paciente que ya toma mucho medicamento para la presión, está ya hipotenso, con sildenafil puede morir el paciente hipotenso, por lo tanto debe tener un buen cuidado y con ayuda médica, eso sí, no autoprescribirse, no automedicarse. En este momento quisiera comentarle yo, y este es el punto de campaña de todos los programas que nosotros estamos haciendo, de todos los podcasts, y es que hay una corriente en el mundo en este momento de que una persona tiene alguna condición y lo que hace es irse donde doctor Google o la doctora TikTok y ve por ahí un influencer que da un consejo, lo sigue y lo toma como cierto, sin ser doctores, sin conocer el tema, sin haber estudiado ni nada. La gente sigue esos consejos y lo que hace es complicar mucho más las circunstancias. Siempre es importante un profesional. Claro, exactamente, porque inclusive, por ejemplo, yo en un TikTok les podría decir, usen sildenafil, pero no puedo decir esto, porque yo necesito ver qué paciente tengo, ver tipología, ver comorbilidades, ver que esté bien medicado, ver que no me esté haciendo hipotensiones, porque si no, en serio puede morir el paciente. Entonces, es una valoración geriátrica integral para, dependiendo de eso, tratar al paciente. Y si tenemos un paciente ya con problemas severos, pues igual aún así, pues ahí lo mandamos al urólogo y bueno, ahí hay otro tipo de medicamentos, inclusive intrauretrales, hay prótesis peneanas en casos ya muy severos, entonces es un manejo conjunto. Claro, escuchamos las bombitas y no sé qué. Exactamente, sí, hay unas que son las bombas de vacío que se puede usar, pero también depende del paciente. Entonces, por eso siempre necesitamos ayuda del médico para que el médico diga, ¿sabe qué? Para usted le puedo, por ejemplo, si un paciente puede requerir únicamente un medicamento oral y de ganas se me va a ir a otra cosa más fuerte, pudiendo ya mejorar solo con el medicamento oral. Entonces, depende de la valoración geriátrica integral que se haga y de la tipología de nuestro paciente. Sí, qué bueno y qué interesante, como usted lo comenta, doctora. Es decir, que cuando una persona está en tercera edad y ya dejó pasar mucho tiempo y le da vergüenza hablar de esto, me encantaría que usted dé un mensaje y les diga, no tengan miedo, vengan, que nosotros hacemos una evaluación integral que va a hacer que usted tenga la mejor condición posible, incluida la parte sexual. No es solamente esa parte. Exactamente, por favor acudan al médico geriatra. En mi caso,
les puedo atender. Yo trabajo en el Hospital Los Andes. Podemos hacer la valoración geriátrica integral, donde voy a verles todo: funcional, mental, social, biomédico, y la parte sexual, que es una parte primordial y tiene muchos beneficios. No tengan vergüenza, también los hijos, por favor, informarse cuidadores, que los pacientes son humanos y son necesidades normales de todos los pacientes. Sí, rompamos ese tabú. Sí, nuestros adultos mayores necesitan también su actividad sexual y nosotros tenemos que de alguna manera, aunque sea disimuladamente, apoyar para que estén de la mejor manera. Exactamente, evitemos el edadismo. ¿Puedo hacerle una última pregunta? Claro, y es muy importante, sí, porque hay muchas personas que en este momento seguramente se alarmaron un poco. Yo quisiera que usted nos diga cómo nosotros podemos en una edad adulta trabajar para tener, digamos, una condición sexual adecuada y estar lo mejor posible, ¿no? A ver, para tener una actividad sexual adecuada durante la vida, tratar de ser adultos mayores sanos, o adultos mayores inclusive puede ser frágiles con enfermedades, pero compensadas, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que tratar? De realizar ejercicio físico, alimentarnos adecuadamente. Si tenemos hipertensión y diabetes, por favor, controlarse, estar en controles periódicos. Si tienen obesidad, eso también disminuye la forma de verse a sí mismo, por lo tanto disminuye la libido. Entonces necesitamos tener una vida adecuada. Siempre la vida activa, una vida adecuada, va a llevar a que no haya estos problemas, e informarnos, por ejemplo, de los tratamientos que existen. Doctora, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a usted. Esperamos tenerla nuevamente por acá y continuar con este interesante tema. Un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias. Bien, vamos a continuar entonces nosotros aquí en el Cuaderno de la Salud. Buenos consejos de nuestra invitada del Hospital Los Andes en Quito, la geriatra María Belén Larco. Y bueno, quedamos con algunas tareas y esperamos se puedan cumplir. Primero, romper con tabúes en el tema y tratarlo, conversarlo y, si es necesario, atendernos. Por eso, traemos los mejores especialistas aquí en el Cuaderno de la Salud del Comercio. Para cerrar, queremos invitarlos nuevamente a que le den clic a la campana y sean parte de nuestra comunidad, que lo único que busca es tener buenas herramientas para mantener o mejorar nuestra salud. Soy Oscar Álvarez, hasta un nuevo episodio.